Hola, en este video hablaremos sobre la farmacocinética. Empezaremos definiendo qué es la farmacocinética. Cuando un fármaco es administrado al cuerpo, este fármaco, desde el lugar de donde se administra, ya sea vía oral, como por ejemplo una cápsula, intramuscular, intravenoso o vía inhalatoria, este fármaco va a viajar a través del cuerpo para llegar a su sitio de acción. Después de llegar a su sitio de acción y haber realizado su efecto deseado, el fármaco tiene que ser transformado dentro del organismo para posteriormente ser eliminado. Entonces, la farmacocinética es este viaje que realiza el fármaco dentro del cuerpo desde que se administra, realiza su efecto, posteriormente cambia su composición química para así excretarse del organismo. Por lo tanto, como mencioné previamente, el fármaco desde que se administra realiza un recorrido sobre el organismo, desde su vía de administración hasta que se excreta. Entonces, para realizar este recorrido dentro del organismo, el fármaco va a ir atravesando membranas biológicas. ¿Cuáles son estas membranas biológicas que tiene que ir atravesando? Desde las barreras mucosas del intestino o del estómago, el endotelio de los vasos sanguíneos y la membrana celular de las células del cuerpo en donde va a realizar su acción el fármaco. Posteriormente también tiene que salir de la célula atravesando nuevamente las membranas celulares para finalmente poder excretarse. Entonces, la farmacocinética implica un movimiento del fármaco dentro del organismo atravesando las membranas biológicas del cuerpo. ¿Cuáles son los pasos o las fases de la farmacocinética? Es decir, los eventos que ocurren sucesivamente desde que un fármaco entra al organismo hasta que se elimina. El primer paso es la liberación del fármaco, que es cuando el fármaco se libera del sitio específico de donde nosotros lo administramos. Por ejemplo, si administramos un fármaco por vía oral, su sitio de liberación del fármaco va a ser en el estómago. Si administramos un fármaco intramuscular, el sitio donde nosotros vamos a liberar el fármaco, en este caso será el músculo. Un fármaco que se administra por vía inhalatoria, el sitio donde se va a liberar el fármaco va a ser las vías respiratorias. Entonces, este es el primer paso, y una vez que el fármaco se liberó en donde fue administrado, empezará a atravesar las primeras barreras biológicas, siendo este paso la absorción, que es cuando el fármaco atraviesa ciertas barreras biológicas, que por ejemplo en el estómago puede ser la mucosa gástrica, en las vías respiratorias el epitelio de los alvéolos. Entonces, la absorción es cuando atraviesa el fármaco estas barreras biológicas para llegar a la circulación sistémica, es decir, a los vasos sanguíneos que van a distribuir al fármaco por todo el organismo, que este sería la distribución. Una vez que el fármaco se absorbió atravesando las membranas biológicas, llega al torrente sanguíneo y este es el encargado de distribuirlo a lo largo de todo el organismo, con la finalidad de que el fármaco alcance su sitio de acción específico. Entonces, por ejemplo, si nosotros administramos un analgésico para inflamación localizada en cierto punto del cuerpo, el fármaco, además de llegar a ese punto en específico al que nosotros queremos que llegue, también se va a distribuir en todo el organismo. Una vez que el fármaco realizó su efecto en su sitio de acción, este se tiene que eliminar del organismo. Para esto ocurren dos pasos. Tenemos entonces al metabolismo, que es cuando la sustancia química que compone al fármaco va a cambiar su composición por sustancias químicas más simples. En pocas palabras, podemos decir que el fármaco se descompone en otras sustancias para así ser fácilmente eliminado o excretado del organismo. Tenemos a esta mnemotecnia, que es LATME, que son las iniciales de cada proceso de la farmacocinética. Tenemos liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, que son en este orden como se llevan los pasos de la farmacocinética. Ahora veremos por separado cada uno de estos pasos de la farmacocinética. Entonces tenemos a la liberación, es un proceso a través en el que el fármaco en su sitio de liberación, tenemos por ejemplo una cápsula, que la forma farmacéutica es una cápsula de cierto medicamento que al llegar al estómago se disuelve su envoltura y se libera el fármaco en su sitio de liberación, que en este caso es el estómago o el intestino. Cuando aplicamos un fármaco por vía intravenosa, la liberación del fármaco se da cuando nosotros directamente administramos el fármaco en la vena a través de una aguja. La absorción. Una vez que el fármaco es liberado en su sitio de acción, este tiene que alcanzar el torrente circulatorio, atravesando ciertas membranas biológicas. Cuando un fármaco se libera en el estómago o en el intestino, este tiene que atravesar las membranas biológicas del estómago o del intestino para alcanzar a los vasos sanguíneos internos de estos órganos. La absorción va a estar influenciada por ciertos factores que van a hacer que un fármaco se absorba más rápido o más lento. Dentro de estos factores
claves tenemos a la liposolubilidad. Cuando un fármaco es más liposoluble, es más fácil que atraviese las membranas biológicas, porque sabemos que las membranas celulares están formadas por capas de lípidos. Entonces es más fácil que un fármaco liposoluble atraviese esta capa de lípidos y llegue hacia el torrente circulatorio. La concentración del fármaco. Un fármaco que está más concentrado es más fácil que pueda llegar a su sitio de acción. En cambio, un fármaco que está en menor concentración va a tardar más en llegar al torrente circulatorio. La superficie de absorción, esta también va a influir en qué tan rápido o qué tan lento se va a absorber un fármaco. Con esto nos vamos a referir a qué tan amplia es la superficie que va a estar absorbiendo al fármaco y qué tan vascularizada también va a estar. Por ejemplo, en la vía intramuscular, que en el músculo tenemos una superficie muy vascularizada, es más fácil que un fármaco llegue al torrente sanguíneo por la vascularización del tejido. La presentación del fármaco también va a influir en la absorción y la vía de administración. Hay vías de administración en las cuales nosotros administramos el fármaco directamente en el torrente circulatorio, como la vía intravenosa. Por lo tanto, en esta vía de administración no habrá un proceso de absorción porque nosotros estamos administrando directamente el fármaco ya dentro del torrente circulatorio. Una vía de administración oral va a ser más retardada que una vía de administración intramuscular debido a que la aplicación intramuscular es en una superficie más vascularizada. Como mencioné, la absorción se va a ver influenciada por la vía de administración. Va a haber vías de administración que hagan que un fármaco acceda más rápido a la circulación sistémica y otras que retardan más la llegada del fármaco a la circulación. Dentro de las vías de administración tenemos a las locales. Dentro de estas tenemos a la tópica y a la profunda. Tenemos a las sistémicas, que dentro de estas tenemos a las enterales, que son por vía enteral, es decir, por el aparato digestivo, y tenemos a la oral, sublingual y rectal, y las parenterales, las cuales se van a administrar a través de una aguja, y tenemos a la intravenosa, intramuscular, subdérmica, subcutánea. También vamos a tener otras vías de administración como lo son la respiratoria, la cutánea y la nasal. Cuando hablamos de absorción de un fármaco tenemos que hablar de biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? Es qué tan rápido un fármaco va a llegar a su máxima concentración en la sangre. No todos los fármacos administrados van a alcanzar su máxima concentración en la sangre. Esto va a depender de la vía de administración. Por ejemplo, un fármaco administrado por vía intravenosa, el 100% del fármaco va a alcanzar su máxima concentración en un tiempo muy corto, ya que estamos administrando el fármaco completamente y directo en una vena. Por lo tanto, así como lo administremos, alcanzará su máxima concentración rápidamente en la sangre. Tenemos, por ejemplo, un fármaco de administración intramuscular. Como mencionamos, el músculo es un tejido muy vascularizado, por lo tanto, va a alcanzar rápido su concentración, pero no se va a absorber completamente el fármaco, ya que algunas partes del fármaco se van a quedar sin absorber hacia la sangre. Aún así va a tener una buena biodisponibilidad, ya que en un tiempo corto va a alcanzar una alta concentración en la sangre. Por vía oral observamos que un fármaco va a tardar más en alcanzar su máxima concentración en la sangre debido a que las mucosas gástricas están menos vascularizadas que el músculo y tiene que atravesar el fármaco más barreras, por lo tanto su biodisponibilidad, es decir, el tiempo en el que alcance su máxima concentración el fármaco en la sangre, va a tardar más y va a ser menor la concentración del fármaco que alcance el torrente sanguíneo. Y tenemos aquí un ejemplo de vía rectal que va a tener una baja biodisponibilidad del fármaco que se administre por esta vía, ya que no se va a absorber completamente todo el fármaco, además que va a ser más retardada su llegada del fármaco a la sangre. Una vez que el fármaco a partir de la absorción alcanzó el torrente circulatorio, este se va a distribuir por todo el organismo para alcanzar a su órgano diana. Además de llegar a su órgano diana en el que va a realizar su función, el fármaco también se va a distribuir sobre otros tejidos, como por ejemplo cerebro, corazón, riñón, tejido adiposo, músculos y piel. La cantidad del fármaco que se distribuya sobre estos tejidos va a estar influenciada por el grado de vascularización que presente cada uno de ellos. Por ejemplo, el cerebro, el corazón y los riñones son tejidos más vascularizados, por lo tanto un fármaco va a alcanzar más rápido estos tejidos. En cambio, la piel o el tejido adiposo, que son los tejidos menos vascularizados, va a ser más difícil que el fármaco alcance a estos. Entonces, en la distribución del fármaco, este se va a distribuir del torrente sanguíneo a todos los tejidos del organismo. Y como vimos anteriormente, la distribución va a depender del flujo sanguíneo de cada órgano, es decir, de la abundancia en irrigación que presente cada órgano en específico, pero también hay otros factores que van a influir en la distribución del fármaco en los diferentes órganos y tejidos. Estos otros factores van a ser la liposolubilidad del fármaco,
fármaco, el pH del fármaco, el grado de unión a proteínas plasmáticas, es decir, qué tanta afinidad tiene un fármaco para unirse a las proteínas que se encuentran en el plasma sanguíneo y las diferencias de flujo sanguíneo. Cuando un fármaco viaja a través del torrente sanguíneo, unas moléculas del fármaco van a viajar libres en el torrente sanguíneo y otras van a viajar unidas a proteínas que se encuentran en el plasma, principalmente la albúmina, que es la proteína plasmática más abundante. Por lo tanto, la porción libre es la que va a atravesar el endotelio vascular y va a llegar a los diferentes órganos y tejidos. Las moléculas unidas a proteínas plasmáticas se van a liberar gradualmente de estas para alcanzar posteriormente a los tejidos y órganos. Entonces, ¿qué fármacos van a alcanzar los diferentes tejidos y órganos del cuerpo? En el cerebro y el líquido cefalorraquídeo, que está protegido por la membrana hematoencefálica, que es una membrana liposoluble, principalmente llegarán a estos los fármacos con mayor liposolubilidad. Hay fármacos que tienen la capacidad de atravesar la placenta. Estos también son fármacos que presentan una mayor liposolubilidad. Como mencionamos anteriormente, los fármacos van a viajar en el torrente sanguíneo en una porción libre y en una porción unida a proteínas. ¿A qué proteínas plasmáticas se van a unir los fármacos? Los fármacos ácidos se van a unir principalmente a la albúmina, que es una proteína de pH básico, y los fármacos de carácter básico se van a unir principalmente a la alfa-1 glucoproteína plasmática ácida. También los fármacos se van a depositar en diferentes tejidos, como por ejemplo tejidos mineralizados como el hueso, los dientes o tejidos adiposos, y se pueden acumular en estos. Ahora pasemos con la siguiente fase de la farmacocinética, el metabolismo o biotransformación de los fármacos. Una vez que el fármaco cumplió su función específica dentro de su órgano o tejido diana, este debe de ser eliminado del cuerpo, pero antes de ser eliminado se tiene que convertir en moléculas más simples para poder así ser eliminado. Entonces el metabolismo o la biotransformación es un proceso por el cual el fármaco se biotransforma en moléculas más simples para poder ser excretado del organismo. Este proceso va a consistir en dos fases, la fase 1 y la fase 2. La fase 1 es la fase de activación o inactivación de un fármaco. Hablemos ahora de la inactivación. La molécula activa que realizó cierta función específica en un órgano o tejido ahora tiene que ser inactivada para que no siga generando algún efecto farmacológico. Entonces, ¿cómo se inactiva el fármaco? Por medio de procesos de oxidación, de reducción o hidrólisis. Hay fármacos que al administrarlos vienen en forma inactiva y necesitan ser activados en la fase del metabolismo para poder llevar a cabo su proceso farmacológico. Estos fármacos se conocen como profármacos y en la fase 1 del metabolismo estos se activan también por oxidación, reducción o hidrólisis para cumplir su función farmacológica, pero en general la mayoría de los fármacos vienen ya en una fase activa y después de cumplir su función en el organismo se inactivan por una de estas tres vías. Una vez que los fármacos están inactivados, pasan a la fase 2, que es la fase de conjugación. En esta fase de conjugación, los fármacos ya inactivados se unen a otras sustancias que les darán características de liposolubilidad o hidrosolubilidad para poder ser eliminados o excretados. ¿A qué sustancias se unen? Principalmente a ácido glucurónico, a ácido acético o ácido sulfúrico. La molécula inactivada y unida a uno de estos ácidos dará como resultado una molécula de fácil excreción. Tenemos aquí el ejemplo de un profármaco que tienen que pasar por el hígado para pasar por la fase 1 y en este caso no se inactiva, al contrario, se activa por oxidación, reducción o hidrólisis para hacer un metabolito activo que lleve a cabo su función farmacológica. Finalmente tenemos a la excreción. Una vez que el fármaco ya se metabolizó y cambió su forma química mediante este proceso de biotransformación, el fármaco deberá ser eliminado del organismo y para esto utilizará diferentes vías. Tendremos por ejemplo la más común, que es la renal o urinaria, la vía biliar o entérica, por el sudor, por la saliva, por la leche materna, por la respiración o la vía dérmica. Gracias por ver este video. El siguiente video será sobre farmacodinamia, en el cual veremos los efectos que causa el fármaco sobre las células del organismo. Gracias por suscribirte, por tus comentarios, por tus likes. Aprovecho para mandar un saludo a todos los alumnos de la Facultad de Estomatología de la UAP del Complejo Regional Nororiental de Teciutlán.